Entonces comienzo otra vez. De todo, buenas tardes. El habla popular presenta hoy a José Luis García Roa, quien hablará sobre el tema de la transición. Evitaré la presentación por razones obvias, así que simplemente les diré que tiene la palabra José Luis García Roa. Buenas tardes, gijoneses, asturianos, españoles, hombres del mundo, compañeros, amigos. Es para mí verdaderamente un acto emocionado hablar en Gijón ante vosotros y sobre todo en las circunstancias actuales, porque pueden ser un poco la esperanza de un renacimiento positivo y auténtico, y sería de desear que no se convirtiera en un puro revival que terminara en una degustación sentimental. Sería conveniente que esta afluencia de público, que demuestra una intención, que demuestra quizá un deseo soterrado de algo que no hay, se convierta realmente en actos vivos, actos transformativos que lleven al hombre a situaciones diferentes de aquellas en las que se encuentra. Os saludo y veremos a lo largo de la charla mía cómo podemos conectar comunicativamente entre todos. El tema que voy a desarrollar es un tema vidrioso y desde este punto de vista yo, lo mismo que cuando Miguel de Unamuno tuvo que enfrentarse en el Paraninfo en presencia de Franco y de otras gentes por defender a las milicianas que eran calificadas de prostitutas por alguna gente de los que entonces intervenían en el acto. Y cuando él tuvo que decirles: sé que decís esto porque sabéis que yo no puedo callar, y yo no sé, decía él, si las milicianas son o no prostitutas que contagian de veneno a los milicianos en los frentes. Solo sé que esas mujeres están exponiendo su vida y mueren en el frente, y para mí tienen muchísimo más valor que las señoritas de Salamanca que se ponen el abrigo de pieles para ir a contemplar los fusilamientos en las tapias del cementerio. Bien, dijo esto, y esto le costó naturalmente la vida a don Miguel. Ya prácticamente no pudo hacer vida social ninguna, y así terminó aquel gran hombre y aquel gran filósofo. Yo tampoco puedo callar, y aunque el tema es un tema que pueda herir a la gente, tengo que expresarlo porque lo veo de esta manera, y sobre todo veo que es de una urgencia muy grande el empezar a coger el toro por los cuernos, porque la primera manera de poder curar cualquier enfermedad es proceder a un diagnóstico correcto de la misma enfermedad. De manera que interpretéis, deseo que interpretéis mis palabras como un intento de diagnóstico de la situación actual, considerada por mí como patológica, con vistas a poner los medios para salir de esta situación. Quisiera, de todas maneras, que nadie se sintiera personalmente aludido. Yo tengo en los años 60, en el tiempo que podríamos llamar épico de la actividad antifranquista, he luchado aquí junto a compañeros de todos los colores. Y lo que ellos hayan cambiado por razones de imperativo, de línea, de partido, de grupo, etcétera, etcétera, no quisiera que, al ser objeto de crítica por mi parte, hoy lo interpretaran de una manera personal.
Yo tengo para esos compañeros el mejor de los recuerdos. Hoy todavía me llamó Emilio Barbón y fue para mí verdaderamente emocionante poder hablar con aquel lisiado que casi arrastrándose por las calles hacía antifranquismo, de verdad, y como otros muchos que realmente lo hicieron. Todos tienen para mí personalmente el mayor respeto y sin embargo no puedo dejar de hablar en contra de la línea que sus correspondientes formaciones políticas y sindicales suscribieron y llevaron a término. Con este preámbulo quisiera iniciar el discurso ateniéndome a una frase que aparece por ahí en los medios de comunicación: los 20 años de libertad más fructíferos en casi 200 años. Así presentan la transición los medios de comunicación, y si realmente son los años más fructíferos en 200 años, quiere decir que antes hubo otros más fructíferos. Y mirando la historia no se encuentra, bueno, si esto nos lleva a finales del siglo XVIII, no vemos que el siglo XVIII haya sido un siglo de libertades, mucho menos las monarquías absolutas del siglo XVII, tampoco la etapa del Principado y de los Reyes Católicos pueden exhibir eso, la Edad Media mucho menos. Quiere decir entonces que tácitamente esta frase quiere decir que vivimos los 200, no los 200, sino todos los mejores años de la historia de España desde las cavernas. Y esto es excesivo, compañeros. Desde mi punto de vista no se puede proceder a esta exaltación del régimen de transición, porque el régimen de transición hace agua por muchos costados y es criticable desde muchos aspectos. De manera que algún hombre, una persona llamada Gregorio Morán, que yo no conozco ni sé quién es, he preguntado y tampoco supieron decirme nada acerca de él, en abril de 1992 escribió un artículo en El País del que os voy a hablar y voy a leeros algunos párrafos por extenso, porque el hombre ha conseguido retratar desde mi punto de vista de la mejor manera la situación, digamos, de la transición, lo que significó y cuál era su sustancia. A este artículo yo tuve que referirme en unas jornadas culturales que se hicieron en un instituto de Almería, de la población de Almería, y fueron objeto, digamos, de mi poco contemplación crítica y de mi comentario. Y voy a empezar diciendo que este hombre entendía la transición, y son palabras completas suyas: la transición fue la funeraria de la izquierda española. Desde este punto de vista, la transición se puede considerar como una trampa histórica. Hemos escuchado a Felipe González y a otros hombres también del Partido Socialista, cuando eran objeto de crítica por parte de la derecha, hacer gala de que ellos no habían pasado factura al régimen anterior. Esto a mí me parece un fallo. No el que digan que no han pasado factura, sino el hecho de que no hayan realmente pasado factura al régimen anterior. La forma de transición, cómo se produjo la transición y cómo de aquellos polvos vinieron un poco estos lodos. Ha habido, de alguna manera, una ocasión fallida, entonces, que yo trataré de explicar por qué se produce y por qué se produjo, pero el hecho de que durante bastante tiempo, y siendo yo todavía, en fin, estando yo todavía por Andalucía, haya oído cómo el nombre de Creech sonaba por alguna comisaría del sur, no sé si por Cádiz o por alguna de ellas, es decir, un hombre que había sido comisario jefe de las brigadas antianarquistas en Barcelona, un hombre que en su mesa tenía un garrote, no un garrote de pegar, sino un garrote de agarrotar, un garrote de matar a garrote, en pequeño, y que cuando alguno de los que pasaba por aquella comisaría era más resistente a declarar, pues le agarrotaba los testículos.
Bien, esos hombres tuvieron todavía una actividad policial durante determinada parte de la transición. El inefable Claudio Ramos de aquí todavía le vimos en Canarias ejercitando también su tarea policial, y que hombres que han escarnecido, que hombres que han torturado, que hombres que han tratado la dignidad humana de una manera absolutamente intolerable, hayan seguido, y por decir algún ejemplo, porque en otros aspectos también hemos visto cómo, o por juzgados, por determinados elementos de la administración, siguieron también pululando. Que esto no se haya hecho de una manera más radical es realmente triste para nosotros. En España, que arrastra un peso de la guerra civil muy grande, España que tuvo más de 300.000 fusilados y que tuvo en conjunto 1 millón de muertos, no se puede olvidar la historia de un momento para otro con paños calientes ni con frases más o menos pomposas y prácticamente hipócritas, y con la intención de echar arena a los ojos del resto de los españoles. Cuando vemos, por ejemplo, que en la Argentina, donde ha habido una represión muy triste y muy cruel, pero infinitamente inferior a la nuestra, se han pedido cuentas a aquellos que tuvieron que ver en estas cuestiones, y cuando aquí se ha visto que todo eso no debía hacerse de ninguna manera, y yo no digo, ni soy partidario, ni lo he sido nunca, de que se tratara de reivindicaciones de carácter cruel, pero sí de satisfacciones morales a aquellos que fueron escarnecidos, y no haber tratado de comprarlo sencillamente con una compensación económica que no hizo nada más que simbólicamente poner de manifiesto que se trataba del inicio de un régimen de corrupción. Bien, voy a empezar a leer párrafos de Gregorio Morán, porque por sí solos son quizá más explicativos de lo que yo pueda decir. Dice Gregorio Morán: allí la clase política e historiadores, en una reunión donde se santifica la transición, decidieron cómo se debía escribir la transición y cómo debía quedar el repertorio de personajes ante la inminente posteridad. Así fue posible que el gremio de historiadores especializados en la transición construyeran una historia angélica basada en los testimonios de los protagonistas. Mostraba al mundo cómo se podía pasar de una tiranía totalitaria a un régimen democrático homologado con el Occidente. Se trató entonces, en muchos aspectos, de una compra de conciencias. Para otros significó una desviación por inconsciencia, realmente por falta de visión de dónde se encontraban verdaderamente. Para otros supuso la postergación o la reducción al silencio de todos aquellos que habían luchado por una salida clara de la situación y que buscaban igualmente un discurso claro y decente que soportara la explicación de la nueva situación. Estos hombres fueron posteriormente tachados como portadores de un pensamiento políticamente incorrecto. Esa frase sigue siendo válida todavía, sigue siendo oída todavía en muchos medios, y es tanto como, digamos, un poco la santificación de un rechazo respecto de determinadas conciencias, de determinadas personalidades. La única alternativa, sigue diciendo Gregorio Morán, estaba en disfrutar la hegemonía del tránsito, pero no el tránsito mismo. Nadie se atrevió a decir la verdad, porque la realidad política durante la transición les parecía el más peligroso revulsivo y debía ser manejada con la peligrosidad de un explosivo. Es, entiende él, ahora el momento de hacer una revisión, de dar sentido a nuestra vida cotidiana y de conjurar fantasmas ideológicos. Mientras duró la transición,
Nuestra clase política tuvo bula, se constituyó en un mandarinato de notables. Los medios de comunicación desempeñaron en general un papel de instrumentos políticos de esa clase que hoy está indignada porque se les acabaron las indulgencias. Habla en este caso de cómo se está accediendo a una modificación del Código Penal y cómo muchos aspectos de los conflictos sociales que se solucionaban por la vía civil han entrado dentro del Código Penal, sirviéndose de una actividad legífera, concretamente del tiempo de Primo de Rivera, de la dictadura de Primo de Rivera. Hay, a partir de entonces, y a partir justamente de este código, un intento de establecer medidas contra la prensa indógena. Los que no suscribieron la transición de manera inmediata fueron considerados unos resentidos, unos frustrados, y seguramente ello aconteció y acontece, dice Gregorio Morán, porque somos una contradicción lanar, nos viene de la mesta, y eso quizá explique por qué cuando se trata de hablar de ovejas le concedemos siempre la palabra al lobo. ¿Por qué criticar la transición? Y con esto termino de referirme al artículo de Gregorio Morán. Dice: criticamos la transición por una sola razón obvia, porque fuimos lo que fuimos solo en función de que miramos lo que nos rodeaba con ojos críticos, y ese es el único patrimonio de nuestro pasado, al que algunos no estamos dispuestos a renunciar. Por supuesto no está dispuesto a renunciar Gregorio Morán, y yo tampoco, y muchos como yo tampoco estamos dispuestos a renunciar a ese patrimonio de sinceridad, a ese patrimonio de ojos limpios, a ese patrimonio de ojos críticos, a ese patrimonio de poner el dedo en la llaga, porque es la única manera en la que, o por la que los males pueden llegar a ser curados y podemos atajar algo que yo entiendo como muy peligroso, como peligrosísimo, fatalmente peligrosísimo hacia el futuro si las cosas siguen por el camino que van. Bien, y esto nos permite ahora preguntarnos cómo se produjo esta situación, por qué. Todo esto tiene una prehistoria, tiene un contexto, y el contexto y la prehistoria a la que podemos aludir es la consideración misma del franquismo. ¿Se trata el franquismo de un fascismo o no es un fascismo? Esta es la cuestión. Hoy día hay una serie de expertos, una serie de especialistas que tratan de presentar el franquismo como una simple dictadura, como un simple poder personal, al que se le fue la mano en determinadas ocasiones, pero que trajo a España más bondades que males. Y por lo tanto, un régimen con el que no hay que ensayarse, un régimen al que no hay que criticar excesivamente, y en el fondo de lo que se trata es de una justificación del pasar página con relación al franquismo. Es decir, crear una mentalidad que autorice y tolere como racional el que el paso del franquismo a la situación actual pueda ser simplemente una balsa de aceite. Bien, en este aspecto yo quiero poner de relieve el peso de la política internacional. Pienso que si no es de esta manera no podemos explicar bien la evolución del régimen franquista, del propio régimen franquista y de la sucesión o la terminación del propio régimen franquista. Evidentemente, la Guerra Civil Española tuvo, desde el punto de vista de la consideración internacional, una especie de hándicap en lo que podríamos llamarse el peso de lo que fue la Revolución Española. Es decir, no se trató en la Guerra Española, no se trató de un simple enfrentamiento de facciones, sino que había una facción, concretamente la facción, vamos a llamarla republicana, o una facción dentro de la facción republicana,
que aspiró y realizó una auténtica revolución. Una revolución donde la propiedad privada se sustituyó por la propiedad común, donde se hicieron unas colectivizaciones, o donde no pudieron hacerse colectivizaciones, hubo siempre un control obrero dentro de las fábricas, donde había un poder popular, donde había unas patrullas de control, donde había una práctica autogestionaria que hacía al pueblo realmente protagonista y un poco actor de su propio destino. Naturalmente que considerado desde el exterior, esto representó un gran peligro y esto jugó un papel importante en la forma de desarrollarse la propia Guerra Civil Española. No podemos olvidar en este caso que hombres como Indalecio Prieto o como Manuel Azaña, desde casi el principio de la guerra, buscaron siempre la vía de la negociación y trataron de utilizar a los ingleses, a Eden concretamente, que era entonces el secretario del Foreign Office, como medio para llegar a un arreglo con Franco. A un arreglo con Franco, en donde incluso se le concedía a Franco determinadas prerrogativas y hasta se le podía considerar como vencedor siempre que respetara determinadas cosas. Naturalmente que esta actitud que se inclinaba a la negociación con Inglaterra presupone que Inglaterra tenía unos intereses determinados en España, intereses de carácter económico bastante fuertes. Los franceses también tenían intereses de carácter económico bastante fuertes en España y trataban de jugar sus triunfos y sus cartas con arreglo a estos presupuestos. La Guerra Civil Española terminó con el triunfo de Franco y un poco con la exaltación fascista de Franco hasta el año 45. Cuando triunfaron los aliados le quisieron poner un poco las peras a cuarto a don Francisco, y don Francisco tuvo mucho miedo, sobre todo en los momentos en los que los embajadores abandonan las embajadas españolas y España está un poco aislada diplomáticamente. Pero esto no dura gran cosa. Desde el año 45 al 48 es un tránsito en donde el pueblo español es el que paga el pato de todo esto. El conde de Foxá, que era entonces embajador de España en la Argentina cuando terminó la guerra, dijo aquella famosa frase: menuda patada van a dar los aliados a Franco ahora en nuestros culos. Quería decir que el pueblo español iba a ser el pagano de toda aquella operación. Y en 1948 se estalla la Guerra Fría, sucede el bloqueo de Berlín, y con el bloqueo de Berlín prácticamente ya la división en dos bloques absolutamente incasables. Esta fue la época, digamos, la salvación del franquismo. Piensen ustedes que España había tenido un valor especial dentro de la consideración aliada. En la reunión de Yalta, los reunidos, Roosevelt, Churchill, Stalin, de Gaulle, deciden que el desembarco aliado no sea como fue en el norte de Francia, en Caen, sino que iba a ser en España. Así se lo proponen los occidentales a Stalin. Stalin dice que de ninguna manera, España es cosa suya y no tolera que el segundo frente se haga en España. Bien, España continúa, por lo tanto, dentro del marco fascista, pero en el año 48 Serrano Suñer, incluso antes, es sustituido por Martín Artajo. La Iglesia empieza a jugar sus bolos y su papel dentro de, digamos, de lo que podríamos llamar la transformación del régimen. Aquella fascistización, digamos, hiperespeciada que se había realizado hasta el año 45, a ella se le pone sordina, y entonces Franco empieza a jugar la carta del anticomunismo basándose justamente en el estallido de la Guerra Civil. Franco se convierte así un poco en el centinela de Occidente
y los aliados que hacen regresar, por supuesto, a sus embajadores a España. Los aliados buscan un poco la manera de aprovecharse de esta situación. El primero que lo hace es Norteamérica, haciendo pactos con España en 1953, estableciendo las bases americanas aquí y un sistema de relaciones que después va a transformarse en la visita de Eisenhower a España y en la actividad sobre todo de la trilateral, una organización para el gobierno universal que se forma hacia los años 30 y que se está digamos, gestando operaciones y acciones a lo largo de todo el globo terráqueo y que con el tiempo llega a tener aquí, en fin, una incidencia fuerte y si queremos buscar personajes, cabezas visibles de esta trilateral en España, tenemos que pensar en Ferrer Salat, por ejemplo, o en los Garrigues Walker, que son los que representan este tipo de organización, que es soterradamente la que está dirigiendo los destinos del mundo. Bien, hay una actividad por parte de los aliados, una actividad que se va manifestando en 1956 con los levantamientos de Hungría, los levantamientos de Polonia, de Potsdam, etc., y que indica cómo se está haciendo un corrimiento político, se está socavando prácticamente el sistema o los regímenes del Este, y esto no podía dejar de tener una repercusión sobre España. En España, naturalmente, hay el peligro, y este es el peligro que ven los aliados, de que tiene una tradición revolucionaria grande. En España había habido huelgas revolucionarias en el año 17, había habido una huelga revolucionaria generalizada, pero auténticamente revolución en la Comuna Asturiana en 1934. En 1936 se habían establecido bases verdaderamente revolucionarias y todo esto los aliados realmente lo tienen en cuenta y para ello les sirve muy bien el régimen de Franco como antídoto de la realización de esta marea revolucionaria. Entonces empieza a tener importancia la vida religiosa en España. Quiero decir que la Iglesia, como tal Iglesia que había jugado un papel definitivo, las armas que venían de Italia a combatir la facción republicana en España fueron santificadas por el Papa, en fin, tenía una significación especial, pero ahora, sobre todo con Martín Artajo, representante de la Acción Católica, empieza la jerarquía religiosa a querer tener un papel activo dentro de la transformación política española. Y se establece esta actividad de la Iglesia en dos partes. Una que se canaliza por la vía del Opus Dei y otra que se canaliza por la vía de los movimientos específicos de acción católica que se van concretando progresivamente en la OA, en la JOC, en la GEC, en fin, todos estos movimientos que pueden tener un representante fundamental en el cardenal Tarancón. Tarancón y el Opus son dos aspectos en donde la Iglesia está manifestando su actividad política. Naturalmente estos dos aspectos son contradictorios, la jerarquía en muchas ocasiones no puede dominar, no puede controlar estrictamente los movimientos específicos que se van produciendo dentro de su ámbito, y esto da lugar a que estos movimientos en un momento determinado tomen contacto con los movimientos contestatarios de carácter obrero y un poco se le vayan de las manos a la propia jerarquía. Hay una lucha dentro de la jerarquía, lo que podríamos llamar la parte más evolucionada de la Iglesia y de la jerarquía religiosa española, y otra parte más retrógrada. Por otro lado, el Opus Dei siguió la vía del gran capital. Entendió bien que la economía es quien domina en último término la situación y se fue al dominio de los cimientos económicos y a partir de aquí, ya en el año 57,
Ullastres, por ejemplo, es el que pone en marcha el plan de estabilización, la reforma monetaria, y a partir de entonces sobreviene la inmigración económica y la apertura al turismo. Esto supuso para España un cambio un poco de facción, un cambio de cara, más que un cambio de lo que podríamos llamar una realidad transformativa en la verdadera palanca de la transición. La verdadera palanca de la transición, y yo hago hincapié en esto, en los aspectos, o en la fuerza, digamos, de los factores internacionales en este cambio, es que en la medida en que se va extendiendo las instituciones de carácter occidental, se va formando, por ejemplo, en 1957, en marzo, se forma la CEE, la Comunidad Económica Europea. En 1973, la Comunidad Económica Europea, primeramente la Comunidad de los 6, se incrementa con 3 más, con Dinamarca, con Irlanda y con Inglaterra. Hay, por lo tanto, una proliferación hacia la extensión de lo que hoy va a convertirse en la Unión Europea. Bien, todo esto indica que hay unos movimientos internacionales que tienden realmente hacia la internacionalización de la política y que sigue una pauta de necesidad de homologación política y económica. Y esa necesidad de homologación política y económica, que desde el punto de vista de la CEE, por ejemplo, se testifica y se patentiza sobre la presión que hace sobre la EFTA, que era la otra gran plataforma económica de carácter europeo, la creación de la OUA, la creación de la COE, la creación del GATT, la creación del Fondo Monetario Internacional, en fin, toda la creación de todos estos instrumentos de dominio internacional son un poco las palancas, la herramienta de la que se sirve esa trilateral, esa organización que está al servicio de la dirección de toda la política del globo terráqueo y que tiende justamente a una homologación. El capitalismo internacional por lo tanto, juega un papel importantísimo. En España, dentro de España, hay la lucha entre el Opus Dei y la Falange en el interior del régimen. Los movimientos contestatarios de carácter obrero, de carácter estudiantil, de carácter social, que tienen una importancia, y algunos contactos políticos que se realizan también por parte de formaciones antifranquistas en el interior. Estos contactos políticos en el interior son prácticamente irrelevantes, mientras que las actividades contestatarias de carácter obrero, de carácter estudiantil o de movimiento social en general, sí van siendo cada vez más fuertes. Lo que hay que decir, en honor a la verdad, es que el régimen siempre tuvo de por sí fuerza suficiente para tener en la mano a estos dos movimientos, de manera que el movimiento fundamental, la palanca fundamental que podía hacer cambiar o virar al régimen era justamente el capitalismo, las necesidades del capitalismo. En los años 60 esto se concreta en un auge mayor del capitalismo. En los años 60 pues, se van produciendo las grandes acerías, se reforma Altos Hornos de Vizcaya, se inicia la construcción de Ensidesa y se está proyectando también la construcción de Altos Hornos de Sagunto. Hay una gran explosión de carácter industrial, el capital extranjero está cerniéndose interesadamente sobre la economía española y todo ello va creando un corsé, digamos, de presión en torno al régimen, puesto que las necesidades del capitalismo ya no pueden ser satisfechas desde el propio franquismo. La CNS, el Sindicato Único por un lado, la serie de restricciones que se oponían desde el punto de vista del régimen nacionalista no permitían, en fin, poco augurar gran porvenir al desarrollo del capitalismo en España. Sin embargo, el propio capitalismo vernáculo, a pesar de la creación del INI, a pesar de ese intento de oponerse al capitalismo de carácter particular, va viendo cada vez más claro
que fuera de lo que podríamos llamar las grandes arterias del desarrollo económico internacional no hay posibilidad de futuro para el capitalismo español. Es decir, que se van realizando un poco los medios por los cuales el propio régimen tiene que ir accediendo a ese proyecto de homologación, tanto económica como política, desde el punto de vista internacional. Aquí es el momento en que se agudiza la contradicción, la lucha entre Opus y la Falange. Franco realiza la política de balancín que vino haciendo desde el principio, pero hay todavía una intensificación de la preparación de estos materiales de la transición, que desde el punto de vista internacional consiste en una mayor intensificación de la labor de Zappa respecto a los países del este, y por otro lado también una presión verdaderamente mayor sobre lo que podríamos llamar las estructuras políticas tradicionales de carácter de izquierdas. Concretamente, por esta época es cuando se produce el fenómeno del eurocomunismo. Y quizá desde este punto de vista valiera la pena hacer una especie de visión retrospectiva de cómo los desarrollos económicos, los grandes desarrollos económicos, van influyendo progresivamente en la modificación de las estructuras y de las formaciones políticas que podríamos llamar nosotros de izquierda o que tenderían a un cambio cualitativo de la sociedad. La primera revolución industrial convierte al socialismo en socialdemocracia. La segunda revolución industrial, que está, digamos, un poco en la antesala de la automación, los años 60-70, convierte al comunismo en eurocomunismo. Y hoy, un poco en presencia de la revolución informática, está tratándose por parte del capitalismo de llegar a socavar y un poco a homologar, a incorporar la tercera fuerza anticapitalista, que es el anarquismo, haciendo una especie de euroanarquismo o anarquismo light que pueda ser compatible con los intereses del propio capitalismo, sobre todo en su fase neoliberal, que es la actual. Bien, entonces se estaban haciendo dentro de España y dentro del régimen una serie de modelos de transición. El modelo de Carrero era un modelo, digamos, con una longitud de onda tan mínima y tan pequeña que casi no se notaba el cambio. Pero en cambio Solís, el jefe de la CNS, el ministro del sindicato, ya por esta época tiende la mano a CNT y tiende la mano a comisiones obreras, al Partido Comunista en concreto, hacia el año 66, a partir del cual, en fin, la facción comunista acepta la entrada en las elecciones sindicales de Franco, y en cuanto a la CNT lo hace en forma de cincopuntismo, aquel trato que hace con una parte de CNTistas que hacen un pacto de 5 puntos por el cual Juan López, exministro de la CNT, y otros vienen y reciben un despacho en Madrid que no les sirve para nada. En fin, no tuvo ningún alcance, digamos, desde el punto de vista interno de la organización, porque la organización enseguida que lo detectó como una colaboración con el régimen y lo rechazó de manera absoluta. Pero esto es necesario ponerlo de manifiesto para ver cómo desde el propio régimen se estaban tratando de dar pasos hacia una forma de transición que en realidad supusiera un continuismo. Hay incluso de esto, podemos dar testimonio en el desarrollo del propio cine. Sainz Heredia, por ejemplo, en los años 70 hace la película Franco, ese hombre, ¿no? Bien, ese Franco, ese hombre, es el Franco viejo, el abuelo bonachón, que da palmaditas a sus nietos, que pinta cuadros, en fin. Se trata de dar de él no la visión del comandante ni del general que es capaz de pegar tiros en la nuca o en la sien a su propio primo en África, por ejemplo, sino presentarlo como un hombre humano, un hombre capaz de entender la vida, un hombre capaz de, en fin,
de aparecer con ojos humanos ante los demás. Esta es una política que ya se había llevado a cabo a partir de la película Raza. La película Raza de los años 40 era, por parte del mismo director, era la exaltación de los aspectos éticos de la lucha, era, digamos, la exaltación igualmente del fascismo encolerizado, etc. La segunda versión de Raza de los años 50 ya es coincidente de la Guerra Fría, y entonces sí se siguen acentuando los aspectos sobre todo anticomunistas, que era de lo que se trataba, de presentar el franquismo como un poco el baluarte anticomunista de Occidente. Y por lo tanto, si comparamos la Raza de los años 40 con la de los años 50 y con Franco, ese hombre, vemos como hay una intención, incluso dentro del régimen, de hacer aparecer la figura de Franco como una figura aceptable, como una figura bonachona, una figura familiar y, por lo tanto, una figura apta para la transición. Los años 70 representan un proceso acerca de la homologación, y hay sobre todo, digamos, el intento por parte de la trilateral y de los poderes internacionales de poner de relieve la importancia de la vía sindical. Es cuando empiezan los movimientos de Gdansk en Polonia, es cuando la internacionalización del movimiento Solidaridad, Norsk, la central llamada Solidaridad Polaca, cuando Lech Walesa aparece en todas la prensa como el hombre salvador del movimiento obrero frente al régimen dictatorial de carácter bolchevique, hay, por lo tanto, un poco la puesta de relieve de la importancia de esa cuña sindical que tiene que jugar un papel fundamental en ese proyecto de homologación general que va a afectar en un proyecto inmediato a toda Europa. Por supuesto, España entra dentro de ese ámbito y está dentro de ese contexto. Por lo demás, en España se da también una evolución interna. Hay el rey, que es entonces príncipe y que tiene un entorno. En el entorno, pues, en fin, están hombres como Torcuato Fernández Miranda de aquí, como Adeliza. Hay otro hombre de aquí también que tuvo importancia en esa época y habrá jugado un papel, Ignacio de la Concha, que fue profesor del rey siendo joven. En fin, todos estos empiezan a jugar, digamos, un papel de toma de posición frente a esta gran operación de transformación del régimen franquista en un régimen homologado con el régimen, con el campo internacional. El Opus en esto se divide por razones de carácter táctico. Hombres como Calvo Serer, por ejemplo, pues es más radical, hace el periódico Madrid que exiliarse, y en el exilio, en fin, se da un beso largo con Santiago Carrillo y llegan ya un poco al entendimiento que más tarde va a ser la base de la Plata Junta. Por otro lado, hay, digamos, los López Bravo, López Rodó y Carrero, que están en esa posición del continuismo casi indiferenciado. Y luego, por parte, por ejemplo, del SPD, de PSOE, Partido Socialista Obrero Español, el estrecho contacto que empieza a tener con el SPD, con el Partido Socialista Demócrata Alemán, y donde la directriz del Partido Socialista Demócrata Alemán, y concretamente a partir de la figura de Willy Brandt, influye de una manera directa en la comprensión y la determinación de los esquemas políticos que habrían de dirigir los pasos de ese partido. Termina todo esto en la concreción de la plataforma democrática, la Junta Democrática y la Plata Junta, que es la fusión de los dos. Hay pues un acuerdo de paso hacia la homologación, hay el pago de las contrapartidas y luego hay todo un trabajo ideológico de contemplación, de valoración diferente del propio régimen franquista para hacer aparecer el franquismo no ni siquiera o como un fascismo light
o ni siquiera como un fascista. Este es el caso, por ejemplo, que si no, las actitudes un poco historiográficas de Fussi o de Javier Toussaint con sus obras tienen la finalidad esta. No se trataba, compañeros, de un fascismo en España. Claro, al no tratarse de un fascismo, entonces están dando a los hombres de la transición, le están dando la justificación de que no exista una ruptura. Porque ¿cómo es posible que en España no haya una ruptura si ha habido un régimen fascista y ahora nos declaramos en un régimen democrático? ¿Cómo es posible pasar sin ruptura del fascismo a la democracia? Entonces, para esto era necesario un trabajo ideológico que hiciera aparecer el régimen franquista justamente como no fascista, sino sencillamente que se trataba de un régimen de poder personal. Régimen de poder personal que en muchos aspectos pues era un régimen un poco benefactor, en fin, lo que trataba Saint Heredia de hacer con la figura de Franco, produjo el impulso económico, tanto es bueno para España, impulsó los derechos sociales, creó una legislación laboral favorable, se enfatiza que se ha exagerado el número de presos, de muertos en combate, de fusilados, todo eso, ¿no? Realmente como para llegar a una conclusión certera, estadística, de lo que pudo haber pasado, pues tenía que haber habido un trabajo propiamente estatal que estuviera interesado en hacer esto. ¿Quién puede hacer ahora una estadística de esta índole? Al Estado no le interesa, y ante esta imposibilidad de definición y de comprobación, entonces tenemos a los historiadores haciendo toda esta serie de paseos en cucaña. Esto, yo he estado ahora, en el mes de noviembre, he estado en Po, en un coloquio sobre la Guerra Civil Española, y ahí tuve ocasión de tener trato con historiadores franceses, con Benassar, con Guillermet, con Émile Temin, con historiadores que, por un lado, Benassar, por ejemplo, es claramente academicista y propio del régimen, pero los otros dos, uno tuvo sus ramalazos comunistas, el otro tuvo sus ramalazos trotskistas, incluso ellos están un poco sometidos a esta visión general que es la que se trata de dar, porque es la que se propulsa y se impulsa como imperativo desde las necesidades de llegar a ese régimen de homologación general. Esto es de lo que se trata. Se arguye también que el régimen solamente fue cruel en casos extremos, por ejemplo, el caso del capitán Doval, que ya había sido, en fin, un esbirro en la reducción de la revolución del 34 nuestra. Si algunos hombres de aquí vivieron aquello, saben lo que significó la figura del capitán Doval, más tarde convertido en comandante y luego represaliado por el propio régimen franquista. Esta es la palabra de Benassar, que yo tuve una polémica con él, precisamente allí en Po, decía que, hombre, que no, que sí, que en casos límite como este y tal, pero cuando yo le decía, mire usted que yo, cuando vine de Francia, de Alemania, pues, en fin, di muchos paseos por el cementerio, quise saber dónde estaba la lápida de mi padre, no la encontré, hablé casualmente con el enterrador, y preguntándole del caso, dice, no, estaban allí todos, y me señaló con la mano allí donde estaban todos. Y dice, allí sí, y dice, había 16.000, me dijo él, con sus palabras, había 16.000, estaban enterrados como sardinas en lata, así. 16.000 que después, después de la guerra, hubo un poco el rumor de que la Cruz Roja iba a inspeccionar las fosas comunes en España, levantaron los cadáveres. De esto sabemos nosotros bastante, porque nuestra amiga Rafaela de Gijón, de grandiosa memoria, nos ilustró acerca de todo esto. Pues bien, cuando le dije esto a Benassar, dijo, no, que eso es una exageración, que va de ninguna manera y tal, y eso. Y claro, se basa en la comparación. Sin embargo, estos hombres que están por la historia oral, es decir, por recuperar ante un testimonio oral como era este, de alguien, un enterrador, que ha participado y que ha estado y que ha intervenido en la cuestión, no les vale, y es sencillamente que están a recoger los argumentos que tienen. En estos casos, dice
estos historiadores, sería contraproducente hurgar porque daría más males que bienes. Por lo tanto, no hay lugar a la ruptura. Y al no haber lugar a la ruptura, cualquier disidencia que se establezca tiene que ser una diferencia puramente de grado, de más o de menos, pero nunca una diferencia esencial. Bien, el capitalismo internacional pone así a todo vapor su plan de homologación política y económica para España. Se instituye entonces que el régimen democrático capitalista que se prevé ha de ser un régimen, digamos, con el futuro de nivel planetario. En este momento se establece para España y se establece como régimen término. Régimen término quiere decir no va más, hemos conseguido el sumum de lo que pueden ser las libertades políticas. A partir de ahora ya solamente hay que reformar pequeños detalles prácticamente irrelevantes o importantes, pero solo como detalles, y a partir de aquí el régimen término, pues eso hay que suscribirlo. Quien lo suscribe, digamos que es un representante orgánico del régimen y por lo tanto merece todas las consideraciones y seguridades del propio régimen, y por el contrario todos aquellos otros que lo ven con ojos críticos, que ven que puede ser un régimen de establecimiento definitivo de las desigualdades en España, todos estos son sometidos, digamos, a una vigilancia especial y en todo caso entran como pertenecientes a la facción que debe ser objeto de sospecha permanente, por parte del Estado. De manera que se trata justamente de considerar que el régimen es definitivo. A partir de aquí un filósofo, entre comillas, llamado Fukuyama, pues pretende que la historia ha terminado. La historia termina, ya no tiene a dónde ir la historia, ya hemos llegado a la cúspide. Ahora sencillamente a vivir la democracia. Esto es, digamos, uno de los aspectos más degenerativos que uno puede concebir y más dañinos para la propia sociedad. El programa general que se plantean estos hombres es: hay que embridar al movimiento obrero. El movimiento obrero no puede tener, digamos, una línea autonómica, sino que tiene que estar controlado. Embridamiento del movimiento obrero, y hay que institucionalizar a partidos y sindicatos. Partidos y sindicatos tienen que depender del Estado, tienen que tener unas subvenciones, hay que crear unos especialistas en política e incluso unos especialistas en la actividad sindical que dependan del Estado, y donde el Estado en un momento determinado amenace o de hecho quiera cortar los subsidios, por decirlo así, pues prácticamente se encuentren en desamparo. Con lo cual, esas organizaciones, tanto de carácter político como sindical, forman parte del régimen, es decir, son instituciones del régimen, de ese régimen que se tiene como un régimen término, al que no hay simplemente nada más que ponerle un parche por aquí y otro por allá, pero que ha conseguido ya el sumum de la perfección. Bien, no solamente se hace esto, sino que incluso con aquellos aspectos en donde la actividad podía dejar, digamos, una especie de salida social a la actividad que pudiera ser aceptada o por sindicatos o por organizaciones de carácter político de un tipo o de otro, eso queda cubierto por las organizaciones no gubernamentales. Las organizaciones no gubernamentales dan hacia afuera una apariencia de independencia, pero las organizaciones no gubernamentales están fortísimamente subvencionadas por el gobierno y por el Estado. Sin él no hacen nada y por lo tanto son piezas también del propio régimen.